Vamos a abrir la Biblia porque quiero hablarles en esta noche, quiero tratar de ser lo más sencillo posible, pero a la vez serio. La simplicidad no tiene que ver con la superficialidad. Richard Foster decía que la maldición de este tiempo se llama superficialidad. Y justamente Dios es simple. Dios es simple, no puede ser ni compuesto ni descompuesto. Es decir, la simplicidad está en que justamente es tan efectiva que oro al Señor para que en esta noche podamos ser así de simples. Quiero hablar sobre la aplicación del texto bíblico. Y antes de leer la palabra de Dios, quiero desafiarles a leer la Biblia, hermanos. Parece ser esta una cosa redundante, pero la verdad que estamos viendo tanta crisis de lectura de la palabra de Dios que todo lo demás que uno diga, si no parte de esa base en tu vida, no tiene ningún sentido. De hecho, el hombre feliz, dice el Salmo 1, es el que está plantado junto a corrientes de agua y en la ley del Señor medita de día y de noche. Pero hay una crisis tremenda de ir a la palabra de Dios y de leerla y de aplicarla. No voy a entrar en los detalles técnicos que tienen que ver con la hermenéutica ni los caminos que llevan a la gente a cómo interpretar nada más. Quiero llamarte tu atención a eso. Mira, hace unas décadas atrás había una estadística que, por cierto, todas ellas son dinámicas. Los padres dedicábamos 37 segundos a hablar con cada uno de nuestros hijos acerca de cómo estaba su vida por día. Vos me decís, bueno, pero esto es una locura. Si vos te pones a sacar la cuenta, ¿cuántos minutos al día estás teniendo una conversación significativa con tu hijo o con tu hija? Te vas a dar cuenta que no estamos tan errados. 37 segundos, ya obsoletos, son los que se dedicaban los padres a hablar con sus hijos hace tiempo atrás. Ahora ya no sabemos cuánto. Le enchufamos un chupete electrónico al chico, dejamos que los medios masivos de comunicación lo disipulen y nosotros no lo confrontamos a la palabra de Dios. Después nos agarramos la cabeza. Después, cuando ocurre algo en los liderazgos de las iglesias, no tenemos líderes formados, nos agarramos la cabeza. Los hombres y las mujeres de Dios no salen de un seminario. Los hombres y las mujeres de Dios salen de una casa. Y el gran problema es que nosotros muchas veces olvidamos que el gran mensaje de la Biblia no solamente comporta que alcances a tu par generacional, sino que también puedas alcanzar a la próxima generación y a la próxima generación. Pero si yo no estoy implicado seriamente en el abordaje diario de la palabra de Dios, estoy secando mi alma con un sinnúmero de opciones que traen un poquito de calma momentánea, sin tener raigambre en la Escritura, y las iglesias están en crisis. Necesitamos urgentemente volver al libro de los libros. Fuimos tan identificados con este libro santo que la gente nos identificaba como el pueblo del libro. Hoy, en nuestra iglesia, tenemos dos secretarias que nos ayudan. La gente que no lleva su Biblia impresa tiene que levantar su mano y le damos una. Es increíble que en este tiempo el pueblo de Dios, el pueblo del libro de Dios, esté clamando en medio de una crisis por una sencilla razón: se ha olvidado del libro. Entonces necesitamos urgentemente volver al libro de los libros.
Y voy a hacer incluso un poco más, dar un paso más, y después vamos a meternos en el tema. Total, yo tiro esta bomba, después no me invitan más, no tengo problema. Y lo quiero decir con amor. O la Biblia es absoluta o la Biblia es obsoleta. No es palabra mía, es palabra de Leonard Ravenhill. Y tenemos mucha gente muy distraída en el tiempo de hoy. Necesitamos volver al libro de los libros. Hermanos, hermanas, esto es tiempo de crecimiento para la iglesia. Es tiempo de expansión. Es tiempo de cosecha del día de la jornada final de la humanidad. Y estamos preocupados o preocupadas con un montón de cosas que no tienen que ver con el crecimiento. El que está plantado en la palabra, dice la Biblia que tiene pertenencia, tiene proyección como el árbol hacia arriba, pero también tiene productividad y permanencia. Es un fruto que se da en el tiempo. No importa el tiempo externo porque el clima del cristiano está en su interior y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios le hace fructificar en el tiempo de Dios. Pero no puede ser, hermanos, que las iglesias se estén secando por falta de la palabra del Señor. Necesitamos urgentemente volver al texto de la palabra, que éste nos interpele. Y antes yo de hablar de aplicación, debiera preguntarte objetivamente cuánto estás leyendo la palabra de Dios. Porque si no es como querer subir a una escalera y pisar el quinto peldaño sin haber pisado el primero. ¿Cómo puedo aplicar yo el texto bíblico a mi vida si no lo leo? Parece ser este un argumento sencillo, pero es así. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Netflix por día? ¿Cuánto tiempo a Facebook, a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás preocupándote en ver una telenovela o en otras cosas? ¿Qué te distrae? Y uno muchas veces le da el tiempo a lo que realmente le importa en la vida. Es así. Así como no se da lo que no se tiene, uno le da tiempo a lo que le importa. Así que yo te quiero desafiar, hermano, hermana querida. Yo no sé si hay alguien que viene por primera vez aquí en esta noche. Siento en el corazón de decirles esto con todo temor de Dios, para que esta iglesia crezca y se multiplique en el tiempo antes del retorno de Cristo. Necesita volver a la palabra de Dios. Y dicho esto muy sencillo, vamos ahora sí a leer la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos indica allí la pantallita. Vamos a leer Salmo 19, versículos 7 al 14. Que comienza hablando David de la revelación general de Dios a través de la creación. Dios habla por medio de la creación. Versículo 7, Dios me habla a mí a través de la palabra de Dios. Y dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro
y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Allí unos versículos más adelante, el capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, una carta previa allí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bueno, aquí tenemos una micro selección de textos bíblicos que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace en nosotros, cuál debe ser la meta de toda persona al leer la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de información. La Biblia tampoco es un libro de ciencia, aunque cuando habla de ciencia dice, por cierto, la verdad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la circuncisión. ¿Por qué Israel tenía el mandato de la circuncisión al 8º día y no al 7º? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, lo dejo para que averigüe. Pero cuando la Biblia habla de ciencia, dice la verdad, porque como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Eso dice la palabra de Dios acerca de sí misma. La palabra de Dios tiene como meta al Señor Jesucristo. Y cada libro de la Biblia habla de Él. Cuando te acercas a la Biblia y lo lees sin llegar a Cristo en tu lectura de la palabra de Dios, escudriñando a ver cómo esa página sagrada que está ante tus ojos muestra a Cristo, estás en una buena filosofía de vida. Una filosofía cristiana de vida, pero sin Cristo. Es otra filosofía más de vida. Y eso es lo que está careciendo el pueblo hoy en la exposición de la palabra de Dios. Puedes escuchar mensajes muy variados donde el centro es el hombre, donde el centro y todo gira alrededor de él. Es una especie de antropocentrismo. Hoy ya en la hipermodernidad, en términos de Zygmunt Bauman, una sociedad poco firme en términos de este hombre, una hipermodernidad líquida, sin fundamentos. Y en este tiempo de falta de fundamentos, allí van muchos de un lado para el otro, donde ya no impera más la razón absoluta, como decía René Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, sino que ya es el tiempo hoy de la emocracia, es decir, el gobierno de las emociones. Y allí tienes a hombres que hablan de cómo puedes alcanzar la felicidad desde tu propio interior. Y puedes ver a personas que leen la palabra de Dios, pero sin llegar al Señor Jesucristo como una muy buena filosofía de principios, indudablemente muy buenos de vida, que si no te llevan a Él, te llevan a ese punto y nada más. La
aplicación del texto bíblico tiene que ver finalmente con el poder con el cual el Espíritu Santo implanta al Cristo resucitado en tu forma de vivir. Y ya no es el que vive uno, sino es Cristo, como dice Gálatas 2:20, el que vive en cada uno de nosotros. De forma tal que cuando nosotros hablamos de aplicación del texto bíblico, hablamos del nexo entre la instrucción y el cambio. Más bien, podríamos hablar de aplicación del texto bíblico como el nexo entre la instrucción y la transformación. ¿Por qué? Porque el cambio implica la posibilidad de la reversión. Yo puedo cambiar este vaso por otro. Y cuando no me guste más el otro, puedo volver a este. Pero la transformación que Dios obra en el corazón de aquel que cree en la palabra del Señor y confía en la palabra del Señor, es un proceso de transformación que, como la misma Biblia dice, tiene un comienzo en tu vida y, como todo lo que Dios hace es perpetuo, no tiene final. ¿Es esa la obra que Dios está comenzando en tu vida? ¿Un proceso de inicio de transformación espiritual? Bueno, la aplicación del texto bíblico tiene que ver con esto. No solamente una cantidad de cosas que tienes que hacer como una carga en tu vida, sino que realmente va más allá de creer. Y aquí estoy abriendo mi corazón también. Satanás ha anestesiado a mucho de lo que hoy dice ser cristiano con el credo. Y hay muchos que creen que están bien teniendo solamente la profesión de una fe y nada más. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en lo que es la doctrina fundamental. Yo creo, usted, yo creo, pero creo que hay que pasar de la creencia a la confianza. Es confiar en el Señor, confiar en la palabra de Dios, confiar que cuando lees la palabra del Señor y te está pidiendo algo, puedes dar el paso. Más allá de un credo racional, formal, estructural, que está correcto y que cada vez lo tenemos que pulir más basándonos en la palabra de Dios. Pero es no solamente cuánto creo, sino cuánto confío en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, esa palabra de Jesús es la palabra que da resultados en tu vida. Son palabras que son espíritu y son vida. Entonces, esto es lo que hace que una persona sea realmente preparada para buena obra. Hoy estaba hace unas horas hablando con un matrimonio hermoso y hablamos de la diferencia entre la disposición y la preparación. Mucha gente también pierde ese tiempo allí en la disposición para toda buena obra. Está dispuesto para toda buena obra. Pero lo que realmente te va a hacer una persona preparada para toda buena obra es el acercamiento que vos tengas a la palabra de Dios. En esto vuelvo a traer el pensamiento de Leonard Ravenhill cuando él dice, o la Biblia es absoluta o la Biblia es obsoleta. Llevo ahora a un punto más este pensamiento que por cierto es muy sencillo. Nosotros creemos en el libre examen de la palabra de Dios, mas no creemos en la libre interpretación. Es decir, cuando nosotros hablamos del texto bíblico, hablamos de que el texto bíblico no tiene multiformes maneras de interpretar la palabra de Dios. Más bien, Dios dio su palabra a todos para emitirnos un mensaje, y eso es lo que nosotros debemos tener como algo que nos cautiva el corazón. A ver, Señor, ¿cuál es tu principio de vida aquí? De manera tal que cuando yo creo en la palabra de Dios y confío en la palabra de Dios como que es autoridad en mi vida, realmente lo demuestro en la parte de mi vida en donde la palabra de Dios está quemando la escoria y está sacando la plata preciosa, el material del cual estás compuesto. ¿Entendés? O sea, la autoridad es la parte de la Biblia que está aplicándose a tu vida. Ahora, quiero ir rápidamente a
a 4 enemigos de la aplicación del texto bíblico. Yo estoy sospechando que lees la palabra de Dios. Si tienes un plan de lectura bíblica, gloria a Dios. No te vas a comer todo un gran elefante, como siempre decimos, de una sentada. Muchas personas comienzan a querer leer la Biblia en un año y se caen cuando llegan a Números o a Deuteronomio. Entonces, si no has llegado, empezá por una meta más corta. Léete los 260 capítulos del Nuevo Testamento en un año. Léete los 4 evangelios en un año. Yo mando todos los días un pensamiento que se llama un minuto con Jesús. En un minuto con Jesús, nosotros trabajamos interactuando con los evangelios. Si alguno de ustedes quiere después ser parte de esto, lo puede hacer totalmente libre. Es una herramienta de crecimiento bíblico y también de evangelización. Un minuto con Jesús. Entonces, todas las mañanas mandamos una reflexión basada en los 4 evangelios para que los podamos cubrir en un año. Y así la gente se va y los testimonios de transformación del poder de Dios a través de su palabra son maravillosos, en todos lados, maravilloso. Así que te invito a ser parte de esto, a ser parte de un programa donde lees la palabra de Dios. Suponiendo entonces que ya estás leyendo, yo me voy a alegrar y que me acompañes y vamos a hablar ahora de unos 4 enemigos de la sustitución. Me voy a acercar aquí para leer un poco más, mejor digamos. Me voy a asomar. Enemigo número 1, sustituir la aplicación por la interpretación. Mucha gente se queda en este estrato, lee la palabra, llega al plano de la identificación de la idea, de la interpretación con los principios hermenéuticos correctos y allí piensa que ha logrado su cometido. Esto tiene el peligro que les menciono allí. Es la tragedia del conocimiento sin la responsabilidad. Y esto es lo que pasa a muchas personas. Conocemos mucho de la Biblia, pero somos como los renacuajos. Tenemos un cabezón grandote así y un cuerpo chiquitito así. ¿No? El enemigo número 2 es sustituir la aplicación total por la obediencia parcial. Y esta es la tragedia de no ver cambios notables en nuestra vida. Hay un punto ciego donde la verdad nunca afecta. Áreas grises en las cuales estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Y sabes que Dios te está pidiendo eso hace rato. Obediencia total. Eso le costó el reino a Saúl. La obediencia parcial. ¿Cuánto está costando a muchas vidas sustituir este principio de la aplicación por la obediencia parcial? Número 2, sustituir arrepentimiento por racionalización. Y esto es cuando Dios te dice, mira, hay que cambiar. Necesitas una transformación en tu vida. Transformación en tu vida. Y bueno, pero pasa esto. Bueno, pero voy a postergar esta. Me explico. La tragedia de la acumulación de respuestas de reservas que amenacen el convencimiento del Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué se nos va creando en el corazón? Como una capa de barniz y otra capa de barniz y otra capa de barniz y otra capa de barniz. Y mucha gente te ve a través de una capa de barniz. Pero por dentro vos te sentís sola, te sentís solo y sentís en lo profundo de tu ser que tenés que arrepentirte y que estás postergando eso que Dios te está pidiendo. Entonces, se genera lo que en la psicología es un condicionamiento, una especie de condicionamiento, no voy a ser técnico en esto. Y después, como escribía Miguel de Cervantes, la costumbre del vicio se vuelve naturaleza. Nos acostumbramos y naturalizamos cosas porque el paso del tiempo parece ser que lo ha dejado así.
Porque parece que la mayoría de los cristianos no estamos viviendo de acuerdo a eso. Entonces, como la mayoría de cristianos se mimetizan con el mundo, de manera tal que, como dice una estadística en los Estados Unidos, actualmente la única diferencia entre un cristiano y un mundano solamente es lo que dice, no en lo que vive. Y hay muchas personas inyectadas con una anestesia del infierno que están, parece ser, ¿no?, con una especie de anticuerpo contra el Evangelio. Se la saben a todas, pero su vida no es transformada por la palabra del Señor. Y el último enemigo de la aplicación bíblica está en sustituir la decisión de la voluntad por la emoción. Esto es lo que acabo de decir. Estamos viviendo en el tiempo de la democracia. Las emociones dominan. Entonces hoy te pones a ver YouTube y encontrás que hay un muy buen mensaje TED con principios psicológicos de cómo manejar tu vida, de cómo manejar tus emociones, y te llama la atención. Y dices, qué bueno esto. ¿O no? Guarda con esto. Este enemigo tiene la tragedia de la evaporación emotiva de la espiritualidad. Todo se fuma muy rápido. Cuando el Evangelio de la palabra de Dios impacta en nuestra vida al aplicar nuestro corazón, hay resultados. ¿Cuándo es que se transforma el corazón? Básicamente cuando afecta tu razón, cuando afecta mi emoción y cuando afecta mi voluntad. Si no, también estos son elementos parciales de lo que puede llegar a ser un remordimiento y no un verdadero arrepentimiento, no una verdadera transformación en la aplicación del texto bíblico. ¿Se entiende? ¿Cuándo vas a ver transformación, Fernando, en tu vida? Bueno, cuando la palabra de Dios impacte mi voluntad. Naturalmente yo quiero hacer muchas cosas y me doy cuenta que no puedo. Quiero bajar de peso, no puedo. Camino 2 kilómetros, me canso, me agarra hambre y me tienta la comida. Entonces, primer día me como una fruta, después me como 2, después me como 3. Después digo, bueno, mañana voy a bajar lo que como hoy y me como, además de la fruta, una de esas galletitas que tienen membrillo en medio. ¿Cómo se llama? La pepona, creo que se llama. O pepa, no me acuerdo. Pepas. Ah, somos varios, ¿no? Bueno. Y quiero dejar esta cosa y me doy cuenta que pongo mi esfuerzo y no puedo. Y me llega la palabra, quebranta mi emoción. Me pongo triste, lloro. Me alegra porque me alienta por saber esto, que yo puedo dar ese paso, pero las emociones pronto se evaporan. Ahora, la tragedia primera, la aplicación por interpretación, es cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero nada más que eso. Cuando la palabra de Dios se aplica, se aplica en cada una de las esferas de nuestra persona. La voluntad, la emocionalidad, la racionalidad. Si ustedes unen las 3 palabras que son iniciales de esas 3 palabras, forman una palabra nueva. ¿Cuál es? A ver, me explico. La primera palabra es voluntad, la segunda emocionalidad, la tercera racionalidad. ¿Cuáles son las 3 iniciales? Ver. Vas a ver, van a ver, te va a ver tu esposa, te va a decir, gordo, qué lindo que estás bajando de peso. Gracias, mi amor. Mi amor, qué linda que estás.
Gracias por tus palabras de afirmación. Es una lucha, pero que te vas a dar cuenta que Dios va a ir cambiando y ese principio pequeño que fue en tu vida fue un pequeño principio, pero no debes menospreciar ese principio, porque si Dios comenzó en vos una buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios ha empezado una nueva vida en vos si has creído en el Señor Jesús. Entonces es hora de que le digas, Señor, quiero ver en mi vida cómo afectas con tu palabra mi voluntad, mis emociones, comienzas a sanarlas, mi razón comienza a dejar los principios mentirosos de Satanás y del mundo y del sistema para traer los tuyos y aplicarlos a la vida. Entonces el tema central de la escritura, ya voy terminando esto porque si no le pongo play y recién empiezo y puedo terminar como a las 12 de la noche, después todos ustedes se me van a ir. Bueno, ¿cómo entonces participar de la Biblia? El tema central de la Biblia es Cristo Jesús. Número 1, yo debo apreciar la palabra de Dios. La debo tener en alta estima. Así que cuando abres tu Biblia y tu corazón, Dios abrirá su boca y te va a hablar. Eso dice Salmo 19. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Versículo 97 del Salmo 119. Así que número 1, aprecia la palabra de Dios. Número 2, aprópiate de la palabra de Dios. Toma parte de la palabra de Dios. Solo tener la Biblia en nuestras manos y ante nuestros ojos no es garantía de la transformación que Dios quiere hacer a través de la aplicación. ¿Por qué? La Biblia es como el pan, la Biblia es como la leche, la Biblia es como el alimento sólido, la Biblia es como la miel y es muy lindo comer, apropiarnos de eso que nos va a hacer bien. Y último, yo debo aplicar la palabra de Dios. Allí cuando dejo que el Espíritu Santo al leer la palabra de Dios empiece a trabajar en mis pensamientos, en los principios que yo tengo en mi vida, yo dejo que el Espíritu Santo hable a mi corazón, guardo el desafío como con un hermano muy amado de mi iglesia, nos levantamos los lunes a las 5 de la mañana y a los 3 minutos, a las 5:03, leemos el Salmo 5:3, que dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es el primer principio, presentarte ante Dios y guardar silencio ante Él. Y no moverte de ese lugar hasta que Dios empiece a trabajar en tu mente a través de su palabra. Uy, gracias. Pero ya estamos terminando porque si no se me van a dormir en serio. Gracias. ¿Me entendés? Bueno, ahora que hemos dicho esto, vamos a empezar. Me acaban de traer el vaso y vamos a entrar. Bueno, no. Les quiero abrir mi corazón. Dios desea el crecimiento para esta iglesia. No sé la situación. Pero sí sé lo siguiente. Dios nos ha plantado junto a corrientes de aguas y el Espíritu Santo está moviéndose para que su iglesia crezca, para que desarrolle fruto y su fruto permanezca para siempre. Pero vamos a ser muy simples. ¿Cuánto de la Biblia nosotros estamos leyendo? Siempre le digo al Señor, Señor, dame como 3 vidas más, porque quiero saber quién fue Moisés. O algunos de nosotros vamos a llegar al cielo y le vamos a preguntar a David, ¿qué onda con el arca? O vamos a llegar al cielo y nos vamos a encontrar con Pedro y le vamos a preguntar, qué sé yo, cómo anduvo Goliat cuando lo enfrentó. Tengo que saber más o menos, porque cuando te crucé en el cielo, por allí con el apóstol Pablo, ¿qué le va a preguntar? ¿No? A José, ¿cómo le fue a José con Goliat? Che, José, qué bárbaro que tuvo eso con Goliat, ¿no? ¿Qué? Leer la palabra del Señor, leer, presentarnos ante Él y guardar silencio. Como una niña que le hablaba a su papá
que estaba lejos, por teléfono. Y le decía, papá, bla, 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 bla. Cuando la niña se callaba, el papá le decía, te amo, hija. Te amo, hija. Y volvía, y volvía. Y el padre, cuando encontraba un silencio, para no interrumpirla, le hacía seña con la videollamada y le decía, te amo. La niña era sorda. Y muchos de nosotros nos comportamos igual con Dios. Necesitamos presentarnos ante Dios, guardar silencio y que Él vuelva a ser Dios. Hermanos, que Dios rompa los silencios de los siglos en nuestros corazones. Y que la Biblia vuelva a ser la Biblia en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y que la aplicación por fin venga a ser el nexo entre la instrucción y la transformación de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Perdón por mis desarreglos acá y por no ajustarme aquí a la cámara, pero he compartido lo que sinceramente ha salido de mi corazón. Que Dios los bendiga. No sé qué te llevas hoy, tal vez el desafío de volver a la palabra de Dios. Gabriela Mistral decía, los profesores llenan de sutilezas y fechas tus márgenes, refiriéndose a la Biblia. Y los sabios te tartajean y te parten. Yo me he quedado para siempre a apacentar con tus acentos mi corazón, eterna nodriza de los pueblos, con candor y sabiduría, no me dejes. Y así es Dios con su palabra. Que Dios nos bendiga abundantemente.